Bueno, estamos en sintonía de Onda del Plata FM, 100.9 en Madrid, 92.4 en Vigo, 89.7 en La Coruña, 90.3 en Valencia, a través de la tecnología DAB en los teléfonos y en los coches de Madrid y Barcelona, por nuestra app, tanto para Android y como para iOS, y por supuesto a través de nuestra web www.ondadelplata.com. Tenemos el placer de saludar al docente, al profesor, al escritor, al intelectual Jorge Mahfoud, que está teniendo la amabilidad de escucharnos desde Florida. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Muy bien, Daniel, pero ¿cuántos títulos me has Te encajé todo, ¿no? Te puse ahí todo el título nobiliario. Estamos en España, Jorge, entendeme. Sí, lo sé bien, porque tengo alguna experiencia con... En Centroamérica algo parecido en algunos países. Con el licenciado, ¿no? Sí, no, incluso recuerdo aquí en Estados Unidos ciertas entrevistas de trabajo cuando me tocaba algún centroamericano, había que decirlo doctor, señor, doctor, no sé cuánto. Digo, no puedo trabajar acá, disculpe. Bueno. Eso de esos títulos, en fin. El tituliste, ¿no? Tituliste. Jorge, la intención de poder charlar contigo en esta oportunidad es porque en breves días vas a estar por aquí, por España, haciendo una gira, presentando algún tipo también de trabajos tuyos, algún libro, y una gira que es bastante intensa, de unos pocos días, pero que te va a traer por Madrid, te va a traer por Valencia, y que se van a generar una serie de actividades contigo aquí, ¿no? Sí, esa es la idea, y es mi placer también cuando salgo de vueltas, como en ese caso, estar bien, lo más ocupado posible y conocer la mayor cantidad de gente posible. Para mí es un gusto y hay muchas cosas para discutir, conversar, y bueno, también la presentación de un par de libros. Para mí es una excusa porque me he resistido siempre a presentar libros, pero es una excusa necesaria, tanto para salirme una semana de la universidad de acá, como para presentar alguna actividad. En este caso va a ser la novela El mismo fuego, publicada por Cuatro Lunas, y también el último libro por la Universidad de Valencia, que casi todos los años me publica un libro. El último es Moscas en la telaraña, sobre el desarrollo del capitalismo y su expresión dominante en los medios del siglo XX, siglo XXI. Entonces van a ser tal vez excusas para discutir temas semejantes o lo que la gente quiera discutir. Seguramente me van a provocar con algunas preguntas, y eso es lo que más me gusta. Qué bueno. También vas a estar impartiendo un máster con alumnos y público general en la Facultad de Filología y Traducción en la Universidad de Valencia. Tenés una agenda bastante apretadita, pero también queremos charlar contigo, Jorge, en el sentido de que, bueno, sos uruguayo, esta radio tiene un acento del Río de la Plata, y un hombre nacido en Tacuarembó. No me quedó claro, Jorge, si naciste el 11 de septiembre o a finales porque no está claro ahí por tu biografía, pero en todo caso, si naciste el 11 de septiembre, ¿qué fecha, no? Sí. Ha habido una confusión permanente, sí, y yo la he preferido dejar así confusa por ciertas manipulaciones de identidad, pero en fin, sí, en septiembre, En septiembre. del 69. Del 69. Sos un hombre de Tacuarembó, del interior, bueno. De Tacuarembó, sí. En mis vacaciones en Colonia de Sacramento, más bien en una granja de Colonia de Sacramento, escuchando la radio argentina sobre todo, mientras plantábamos papas o recogíamos higos. Siempre un verano muy intenso teníamos, y con una pequeña radiecito colgada de un cinturón. No éramos los únicos, también otros trabajadores hacían lo mismo. Entonces era trabajo y un poco diversión, otro poco información. Recuerdo, y a veces me da gusto desde hace varios años tener como amigo a Víctor Hugo Morales, que también es amigo común. Sí, un amigo común. Sí, que nos puso en contacto justamente en el caso de esta gira. Y bueno, exacto. Sí, perdón. Y
y bueno, no, y que te iba a decir que justamente lo escuchaba mucho, lo admiraba en muchos aspectos. Había otros periodistas también, pero él era uno. Y fue para mí un placer compartir con él en Buenos Aires, mucho, aparte que ya intercambiamos muchas ideas, seguimos permanentemente en contacto, intercambiando ideas e información. Está bien. Jorge, como te decía, vos sos nacido en el interior del país, te formaste en Montevideo, terminaste tu carrera y bueno, después cómo viene siendo el salto que das a Estados Unidos, a impartir clases en las universidades de Estados Unidos. Me imagino que en el camino debe haber un camino plagado de laburo, plagado de mucho sacrificio, sobre todo para un intelectual, para un hombre del interior del país, ¿no? Sí, creo que el salto más grande fue cuando me fui de Tacuarembó a Montevideo. Ese sí que fue Es ir un a otro verdadero mundo salto, ¿no? completamente. Sí, ese sí, mucho más que venir a Estados Unidos. Para mí fue un descubrimiento más, sobre todo un muchacho de 16, 17 años, viviendo solo en las pensiones, me cambié de varias pensiones, con un montón de historias, comiendo en los bares, por las noches en la ciudad vieja. Es decir, una experiencia muy impactante para mí y que la extrañe, no es que la extrañe, pero me da un poco de nostalgia también. Pero aprendí muchísimo y descubrí muchísimo la literatura de gente que no era ni universitaria ni nada, que sabía mucho de literatura. Descubrí incluso a Sartre, no a Borges, pues ya lo conocía de antes, pero la lectura del Sábato, Galeano ya lo conocía, pero quiero decir que descubrí mucho de gente que no era universitaria, algo así como decía Galeano, que aprendió de los bares. Bueno, yo coincidentemente, sin seguir su ejemplo, pero también aprendí mucho ahí, parte de mis novelas están significadas ahí. Pero también fue un golpe muy fuerte, porque extrañaba muchísimo la tierra, el campo, escuchaba folclore en las noches, porque no tenía televisión. Pude tenerla, pero no me interesaba mucho, y entonces había una permanente ambigüedad. Me recibí de arquitecto porque era lo más realista en esa época. Nadie podía pensar que uno podría vivir de la literatura. Entonces, y trabajé como arquitecto muchos años, como calculista sobre todo, por no tener grandes clientes. Trabajaba para otros arquitectos, para otros ingenieros, etcétera, haciendo cálculo de estructura de hormigón armado. Eh, Estuve en varios continentes también trabajando como arquitecto, sobre todo en África, también experiencia muy fuerte en Mozambique, como arquitecto y como diseñador de barco, o en un astillero ayudando al diseño de los barcos. La historia es muy larga, pero básicamente también estuve en España cuando me invitaron a presentar La Reina de América, que era una novela que había sacado una mención en el concurso de Cuba, de Casa de las Américas. No sé cómo, porque tenía un montón errores de tipeo, porque en esa época escribía sin corrector y nada. Y estuve en España y al mismo tiempo trabajando en un estudio de arquitectos también, por ahí por Ibiza y otros lugares. Pero finalmente me invitaron desde la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, porque sabían que con mi esposa estábamos vagando por el mundo tratando de buscar un trabajo. Estaba en Costa Rica también trabajando como arquitecto con mi esposa también, pero con una situación bastante pobre. ¿Por qué? Bueno, simplemente, básicamente por la crisis del Río de la Plata. ¿Recuerdan? 2001, 2002. Perdimos todos los ahorros, los trabajos no nos pagaban. Entonces decidimos finalmente, bueno, vamos a aceptar esta oferta, que en realidad fue una propuesta, no fue una oferta, porque tuve que pasar varios exámenes internacionales como GRE, TOEFL, etc. Finalmente me aceptaron y fui ahí, pero además me aceptaron como estudiante posgraduado, lo cual significaba que me iban a pagar un salario, y me lo pagaron religiosamente. Por eso es que vivimos en un estudio muy modesto por 3 años, y después nos cambiamos a otro apartamentito. Es decir, desde el punto de vista económico fue muy duro, pero era más seguro que en otros lugares. Entonces pude estudiar gratis a través de mi trabajo, al mismo tiempo la maestría y después el doctorado. Y después de 4, 5, 6 años, 6 años por ahí, de maestría y doctorado, prácticamente la continuidad era mucho más probable que volver al Uruguay, que estaba mejorando un poco. Entonces competí en varios llamados nacionales aquí en Estados Unidos. Acá, ahora que estoy en los comités de búsqueda, sé que son
siempre entre 200 y pico de candidatos, todos con doctorado, etc. Y bueno, tuve la suerte de encontrar uno en Pensilvania, después otro en Florida, donde estoy ahora. Y básicamente es eso. Soy un exiliado económico, no fue por razones políticas, pero básicamente razones económicas. Y claro, volver ahora es más difícil. Quién sabe, la idea es jubilarse en Uruguay o en algún otro lugar. Las cosas aquí están políticamente muy apestosas, muy fascistas, pero bueno, por el momento uno va donde está el trabajo. Muchas veces, incluso cuando escribo en Página 12 o en otros lugares, alguna gente dice, ¿por qué vives en Estados Unidos? Y critica. Bueno, primero que criticar no es No hay ningún una delito. traición, al contrario, es un favor. Sí, Primero sí. es un favor porque le estoy haciendo algo que pocos lo hacen acá. Segundo, de que aquellos que no somos capitalistas, vamos donde está el trabajo. Si hubiera sido un capitalista con dinero, hubiera invertido en el año 2002-2003 y me hubiera quedado tranquilo y cómodo en Uruguay, en Montevideo o donde sea. Entonces, aquellos que no somos capitalistas, vamos donde está el trabajo y vivimos de nuestro salario. Esa es la simple razón. Y por el momento estamos acá. También tengo que decir que he estado rodeado de colegas muy, muy inteligentes, muy bien educados, mucho más abiertos que el fanatismo fascista de América Latina o incluso de Europa o de Estados Unidos. Por lo tanto, no tengo por el momento razones para irme a otro país. Entonces ese es el salto que decía. Pero volviendo al anterior y cerrando con esto, Sí. el salto a Montevideo de un muchacho tímido del interior fue brutal, mucho más importante. Jorge, me das paso a preguntarte, ya que estás en la boca del lobo, por decirlo de alguna manera, ya que residís en Estados Unidos, ¿cuál es tu percepción de la situación actual bueno, con la nueva realidad del presidente Trump y todas las medidas que está tomando a nivel tanto de geopolítica como de política interior y todo lo demás, desde el punto de vista de un profesor y desde el punto de vista de un inmigrante en Estados Unidos? Sí, yo creo que la política es hija de la geopolítica. Y eso se ve a lo largo de la historia. Todas las narrativas, la política está llena de ideología, de narrativa, de cultura incluso, etc. Y tiene sus particularidades locales en cada país. Pero la geopolítica es la que dicta en gran medida qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, etc. Y en este momento, bueno, no en este momento, desde hace varios años, no es novedad, estamos en un terremoto geopolítico. Y ese terremoto está sacudiendo Europa y Estados Unidos, está sacudiendo el gran occidente imperialista que tuvo el monopolio narrativo, el monopolio económico, el monopolio de la violencia, de las guerras, de la masacre por 3, 4 siglos. Esto está sufriendo y está impactando en la política, sobre todo en la política interna de Europa y Estados Unidos. Específicamente, la posición de mis colegas o de la gente que está en mi situación, es muy difícil, muy complicada y mucho más, sin ni que hablar, aquellos que están en situación irregular, que trabajan como esclavos y son humillados, como hemos visto en la televisión, pero eso ha sido ya viejo, nada más que ahora se está radicalizando, humillar a gente que no son criminales, simplemente han estado ilegales. Uno puede decir, bueno, se ha dicho desde la Casa Blanca, estar ilegal es ser criminal porque ha roto la ley, violado la ley. Bueno, también los que se cruzan un semáforo en rojo están quebrantando una norma, una ley, y no por eso se lo va a calificar de criminales. Es algo que está contra la ley y no lo apoyamos, el trabajo ilegal, porque además es un trabajo esclavo, aún más esclavizados que aquellos legalizados o ciudadanos. Pero la humillación, la violencia moral, es infinita en este momento. Son secuestrados, son llevados a terceros países sin proceso debido. Es un fascismo abierto y duro. Sin ningún disimulo. En el caso de aquellos que nunca hemos sido ilegales, que estamos en una situación más o menos de privilegio, como puede ser la de un profesor en una universidad de Estados Unidos, de una estructura que
a mí cuando se me ha censurado, muchos me han apoyado dentro de la academia. Incluso hasta hubo un evento de desagravio, me acuerdo, hace muchos años. Pero en fin, es decir, uno tiene cierto privilegio acá. Pero en este momento aparentemente se están perdiendo esos privilegios porque, como hemos visto, muchos profesores que han criticado o han cometido el delito de opinión han terminado en la cárcel o deportados. Es la misma situación que tuvo el famoso candidato socialista en Estados Unidos, cuando los socialistas eran americanos, estadounidenses, a principios del siglo XX. Eugene Debs fue enviado a prisión por el delito de opinión de oponerse a la Primera Guerra Mundial, cuando la mayoría de los estadounidenses estaban en contra de entrar en la Guerra Mundial, y una campaña de Wilson y de otros, publicitaria, y perfectamente diseñada para convencer a los estadounidenses que era bueno entrar a la Segunda Guerra, y todo por problemas financieros, exactamente como en este momento. Entonces Debs estuvo preso, recibió 1 millón de votos como candidato a la presidencia en la cárcel. Entonces, en este caso se da lo opuesto. Trump tiene una serie de delitos y fue juzgado y sentenciado mejor dicho, se lo encontró culpable de varios crímenes o abuso de poder, evasión de impuestos, abuso incluso sexual o Fomento de contra la mujeres, etc. ¿Perdón? Fomento de la prostitución. Bueno, el pago de una prostituta para que no hablara a través de su abogado luego lo reconoció. Todo eso fue encontrado culpable, incluso de evasión de impuestos. No ha pagado impuestos en muchos años, como la mayoría de los millonarios. Eso todo se suspendió porque ganó las elecciones. Entonces, en este momento no se deja entrar a Cristina Fernández a Estados Unidos porque se la acusa de corrupción, y cuando todo el gobierno de Estados Unidos está basado en eso. Incluso el propio Trump vende los autos de Elon Musk, que se compró un puesto ahí en la Casa Blanca por $250 millones. Eso es corrupción bananera, porque tradicionalmente acá siempre hubo corrupción legal. Se legalizó la corrupción porque las grandes corporaciones escribían las leyes. Pero en este momento ya ni estamos en eso, ya estamos en la típica corrupción bananera, es decir, que las leyes ya ni siquiera importan. Las decisiones de jueces federales que han dicho no se puede deportar estas personas en estas condiciones o en aquellas, no se puede hacer esto, bueno, le importa un reverendo carajo a la Casa Blanca, y lo sigue haciendo. Es decir, estamos en una situación donde mucha gente, y conozco muchísima gente, está muy asustada, diciendo, no pensé que esto se iba a deteriorar tan rápidamente. Mucha gente está absolutamente autocensurada. Y no voy a decir nombres, pero son gente que conozco, profesionales, profesores, etc. Incluso aquellos que daban cursos de sexualidad, diversidad sexual, historia del racismo. Bueno, yo lo doy. Hace años que doy ese tipo de cosas, menos historia sexual, pero sí sobre el imperialismo, racismo, etc. Bueno, se han autocensurado, cancelando cursos para el próximo semestre y los próximos años. Estamos en un estado policial en el cual un sector de la sociedad se cree con derechos especiales. Es decir, aquellos que quisieron hacer un golpe de Estado en el 2021, asaltando el Capitolio, el Congreso, han sido todos perdonados, y ahora hasta los críticos del otro lado, digamos de la izquierda, o de la centro izquierda, o acá la izquierda son muy pocos, se pasan a ser criminales. Es decir, tirar bombas, matar policías como hicieron en el Capitolio, es defendible y es por la patria, lo que sea, y fueron todos perdonados. Ahora, aquellos que critican eso o alguna otra cosa, directamente han sido, incluso algunos perdieron sus trabajos, otros fueron deportados. Profesores, estoy hablando de profesores, no de gente ilegal. Estamos viviendo un estado fascista. Terrible, terrible. Jorge, en el marco también de la gira que vas a hacer por aquí, por España,
vas a tener también un encuentro con la diáspora uruguaya que también es abundante por aquí. Y uno de los temas que me gustaría charlarlo contigo brevemente, más allá de que podés explayarte todo lo que te parezca, es el tema bueno, de los derechos de los inmigrantes uruguayos en el exterior, en este caso en concreto en cuanto a lo que se refiere al voto exterior, ¿verdad? Sí, los derechos de los inmigrantes, como el derecho, digamos, de cualquier otro, de las mujeres, de los chinos, lo que sea, los derechos específicos son derechos humanos. Es decir, no es que sean, podemos tener una situación de derechos humanos excluyendo a algún grupo. Y en este caso, entiendo que Uruguay como Estado, y Uruguay incluso en la mitad del pueblo uruguayo, ha sido cómplice de una gran cobardía del cuidado de la chacrita propia, cuando hubo varios referéndums para recuerdo con Eduardo Galeano, hablamos muchísimo de esto, defendimos ciertos referéndum que se propusieron, ya, el último hace como 10 años y algo, y dice, bueno, el pueblo ya laudó ese tema, los de afuera son de par. Es decir, bueno, Artigas, por algo Artigas vivió en el exilio en Paraguay, no volvió. Y, si en ese momento se hubiera propuesto elecciones en Uruguay de aquellos que están en el exterior, Artigas no hubiera podido votar. Claro, claro. Sí. Pero en Uruguay nos llenamos la boca de muchas cosas, de que somos los argentinos buenos, etcétera, que somos muy educados. Bueno, sí, hay un cierto nivel de educación bastante más alta que en el resto del continente. Históricamente, estamos hablando desde el siglo XIX, se universalizó la educación, el analfabetismo ha sido muy bajo, la cultura del debate, la cultura en sí ha sido bastante sólida en Uruguay, por algo la CIA lo reconoció, de haber tenido muchos problemas de corromper a los uruguayos, pero igual lo logró con Benito Nardone Sí, y sí, sí, otros sí, sin seguidores. duda. Pero de todas formas podemos reconocer cierta tradición de educación, ilustración, etc. Pero por otro lado, somos muy autocomplacientes y eso a los efectos termina en que somos en Uruguay uno de los pocos países en el mundo, y creo que el único en América del Sur, que no le permite a sus ciudadanos en el exterior votar en las elecciones, ni siquiera como un signo de dignidad. Pero la Constitución del 67 hace que vos no podés ni siquiera renunciar a la ciudadanía uruguaya, que no es mi intención ni la de nadie, pero se nos impone a los uruguayos en la diáspora la obligación de ser ciudadanos, pero no se les da el derecho a votar desde el exterior, de una forma por epistolar, desde los consulados, como tienen muchos países. Y la excusa de que tiene un costo, bueno, la democracia siempre tiene un costo, claro, es más barato tal vez una dictadura, pero la democracia tiene un costo y eso es uno de los elementos de la democracia. Sin embargo, el Uruguay al mismo tiempo tiene la particularidad de que un extranjero sin ser ciudadano uruguayo que resida en Uruguay, en territorio uruguayo, que esté invirtiendo o haciendo cualquier cosa, no importa, no es ciudadano, tiene derecho a votar en las elecciones, como muchos venezolanos han votado en las elecciones de Uruguay, sin ser ciudadanos, y nosotros del exterior no podemos, porque esa mala, desde mi punto de vista, mala costumbre o mala cultura de que el de afuera es de palo, el de afuera se fue y está disfrutando el paraíso. Nosotros trabajamos 7 días a la semana, hasta 16 horas a veces, no porque tengamos la policía encima, pero porque primero que generalmente que se va es casi por ADN es trabajador. La gente que es haragana, holgazana, generalmente, no estoy diciendo que los que se quedan son holgazanes, pero hay varios estudios, incluso científicos, que dicen que son autoseleccionados. Aquellos que tienen una cuota extra de interés de hacer algo, generalmente migra y bastante lejos. Pero sin poner blanco y negro, lo que quiero decir es que sí trabajamos, sí ayudamos con remesas cuando ocurrió la gran crisis del 2002-2003, por años, muchos. Sí seguimos pagando impuestos por mínimas cosas, bastantes impuestos de servicio que no vamos a usar nunca o que no estamos usando, y es bastante dinero.
Es decir, se nos imponen cosas, no se nos reconoce el derecho. ¿Por qué? Porque primero mi chacrita y el vecino que se joda. Entonces, dejemos de sacarnos lustre con respecto a otras naciones y veamos un poco y tengamos el coraje de autocriticarnos también, así como criticamos otros países, otros lugares, también tenemos mucho para autocriticarnos. Ese es un problema de la diáspora y se sigue discutiendo. Yo tengo reuniones con mucha gente en Europa y en Estados Unidos por vía Zoom, que cada tanto se hacen reuniones, a veces con políticos uruguayos. Todos reconocen que sí, esto hay que hacerlo porque es un derecho, etcétera. Pero bueno, y pasan las décadas, ya no los años. Pasan las décadas y no pasa nada porque el pueblo uruguayo tiene esa particularidad que hasta que no cambie no se va a reconocer el derecho de los otros, que se reconozcan los míos pero que los demás revienten. Más o menos esa es una característica que creo que no es para aplaudir, sino para autocriticarnos. Sin duda, Jorge, ¿no? Uno de los grandes debates, y bueno, nosotros hemos participado en innumerables reuniones en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Uruguay, en nombre del Club Uruguay en Madrid y del Departamento 20, justamente remarcar eso que vos lo decías hace un momento, que la Constitución uruguaya en ningún momento permite que vos pierdas la nacionalidad, por lo tanto no podés perder ni los derechos ni las obligaciones. Y uno de los derechos y una de las obligaciones, porque el voto en Uruguay es obligatorio, es justamente eso. Entonces entra en contradicción y entra en la falta de voluntad política que tiene el sistema político también en Uruguay, con todos esos argumentos que venimos escuchando desde siempre, ¿no? En contrario al voto exterior, que los que estamos afuera somos de palo, que vivimos en la cómoda, qué tal y qué tal y qué tal. Entonces vos lo explicabas muy bien y nada, seguir luchando para que ese derecho, en un país que es tan progresista, ¿no? O por lo menos en el contexto de Latinoamérica es tan progresista, justamente que se dé este agravio comparativo de no tener el acceso al voto exterior, ¿no? Sí, sí, es algo inexplicable. Y somos como algo así como medio millón, es decir, hay más población en el exterior que en todo el departamento de Canelones, que es el segundo más poblado. Y incluso si miras del Río Negro para arriba, hay más uruguayos afuera que en la mitad del Uruguay, geográficamente hablando. Creo que Eduardo Galeano, yo nunca encontré esta frase, no sé si me la dijo a mí directamente, pero sospecho que no, que la leí en algún lugar, pero nunca la encontré en internet. Él dijo algo así como, hay gente que confunde la dirección con la nacionalidad o el domicilio con la nacionalidad. Cuando uno cruza la frontera no deja de ser uruguayo. No, está claro. Y no es un tema nacionalista, chauvinista, es un tema cultural, incluso legal, pero para aquellos que tengan algún sentimiento, no es que nos creamos patriotas por ser superiores, ¿sí? Ese patriotismo de escarapelas que en la dictadura nos torturaban, con no toques el escudo con el dedo. Yo tenía un profesor en la secundaria que me pegó en la mano porque le pregunté algo. Estaba en una clase de educación moral y cívica, se llamaba, porque además tenía educación, esa fascismo y brutalidad de cívica. ironía. Educación, sí, educación. ¿No? El gobierno no educado. Moral, menos moral, pues se torturaba. Y Por cívico, favor. porque era militar. Sí. Entonces le preguntaba, porque ¿de dónde eran las pelotitas, que eran los olivos? ¿No? Y toqué así el escudo, estaba al frente de la clase, me pegó, me golpeó Casi, la mano. Decía, casi no, perdés un dedo. Un símbolo patrio, no se toca, no sé qué. Toda esa extrema formalidad esconde una gran hipocresía. Entonces, a mí ese patriotismo me va, no lo quiero. Entonces, es solamente el concepto de sentirse parte de una cultura, sentirse parte de un país, porque los países existen, esa es una realidad, y por tener lazos emocionales más allá de lo legal, etc. Eso es para mí, en el sentido más positivo, patriotismo, o por ejemplo, si una colonia está invadida por un imperio, bueno, el patriotismo es luchar contra la opresión, pero eso por una razón de derechos humanos. Ahora, si el patriotismo es como acá en Estados Unidos o en Europa, tenemos derecho a imponer sobre los negros de aquel país, porque ese era el lenguaje. Eso no es, ese patriotismo es supremacismo. Y lo he explicado incluso en mis clases un montón de veces y cuesta entender
¿Cómo un patriotismo es diferente al otro? Sí, la misma palabra, son dos realidades completamente diferentes. No es lo mismo aquel, el colono que grita patria o muerte, venceremos, o que estaba buscando, como en Cuba, la independencia de un país totalmente bananizado, totalmente corrompido y prostibularizado. No es lo mismo que aquel que va a otro extremo del planeta a decir lo que tienen que hacer otros países, en nombre de la patria, en nombre de la raza y de los intereses propios. Entonces no es ese patriotismo de escarapelas que me refiero. Sí, 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 simplemente el derecho humano a tener una nacionalidad, porque además sin pasaporte, sin nacionalidad no vas a ningún lado. Son derechos humanos y además derecho emocional que tenemos con nuestra tierra. Cuando cruzamos una frontera, cuando viajamos en un avión a la otra parte del mundo, no dejamos de ser uruguayos, como en Argentina no deja de ser uruguayo por irse al Congo o a Japón. Sin Bueno, lugar a no dudas. deja de ser argentino por irse al Congo o a Japón, por un tema legal, por un tema emocional. Sí, 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 sí. Sin lugar a dudas, Jorge. Bueno, se nos fue el tiempo. Agradecerte muchísimo que nos dieras generosamente estos minutos. Espero poderme encontrar contigo aquí en España, poder darte un abrazo, poder conocernos personalmente y agradecerte por todo lo que haces, por todas las denuncias que habitualmente generás a través de los distintos artículos que escribís en Página 2, en algunas radios también que te he escuchado. Y bueno, convengamos que en algún momento nos vamos a reencontrar y ojalá te podamos tener acá en los estudios de Onda del Plata. Ojalá sí. A mí me llaman y aunque me esté durmiendo voy. Las oportunidades de conversar y de intercambiar no me la pierdo. Y bueno, y para mí es un gusto haber tenido esta oportunidad y llegar a tu audiencia. Te mando un abrazo enorme, bueno, con el deseo de que cuando estés por acá puedas cumplir con todas las expectativas y reencontrarnos a la brevedad. Jorge, gracias por estos minutitos que nos has dedicado. Muchas gracias, Daniel. Hasta la próxima.